Buenos días. Continuamos con una de las últimas clases de nuestro semestre, nuestro quinto semestre, y eso es para mí una voz de alarma porque pues varios de ustedes pueden tener problemas precisamente por su actitud de no conectarse, de no entregar trabajos, etcétera. Pero bueno, ojalá y se reconsideren esa situación. Vamos a hablar ahora de los, como habíamos mencionado en la clase anterior, los dominios. No es lo mismo dominio y reino. Esta clasificación de dominios no tiene mucho, es reciente. Entonces todos los seres vivos que habitamos en nuestro planeta y que estamos contemplados en 5 reinos, pertenecemos a estos 3 dominios. Vamos a mencionar cuáles son esos 3 dominios. Los dominios son Eubacteria, Archaea y Eucaria. ¿Qué significa cada uno de estos? El dominio Eubacteria se refiere a todas las bacterias que, entre paréntesis, conocemos, ¿verdad? Y que también son patológicas, porque algunas, no todas, producen algún tipo de patología, pero que son sensibles a un tipo de antimicrobiano o antibiótico, y verdad que son las bacterias que llamémosle nosotros conocemos, porque pues vamos a hablar algunos conceptos de las bacterias. Las bacterias no es que se dividan, pero propiamente se mencionan que hay bacterias anaerobias y bacterias aerobias. ¿Qué quiere decir esto? Que las bacterias anaerobias significa que sobreviven sin oxígeno. Y en el caso de las bacterias aerobias, que son todos los organismos como nosotros somos aerobios, ¿verdad? Porque necesitamos el oxígeno. En el caso de las bacterias anaerobias, esto se refiere también a la oxidación de la glucosa. Ya comentábamos, bueno, que no en este grupo, comentábamos que es en este caso las bacterias anaerobias o las bacterias aerobias, las que viven sin oxígeno, porque no necesitan oxígeno para sobrevivir. Sin en cambio, si se oxidaran a esas bacterias anaerobias, pues se mueren porque su metabolismo es por falta de oxígeno, y así es como se encuentran en perfectas condiciones. Bien, también hablamos de bacterias gram positivas y gram negativas. Todo esto que estamos mencionando producen, tanto las bacterias anaerobias como aerobias, producen diferentes tipos de patología, lo mismo las gram positivas o las gram negativas, y por lo mismo hay diferentes tipos de antibióticos para destruir este tipo de bacterias. Vamos a mencionar algunos conceptos de las bacterias anaerobias. Ya hemos mencionado que son las que sobreviven sin oxígeno, y esas se reproducen a gran escala en aquel tejido muerto. Y esto es algo que debemos de tomar en cuenta, que por ejemplo las personas con diabetes, pues ¿verdad? Llega el momento en que se descuiden y tengan una alta concentración de glucosa en sangre, y esto les va a afectar la microcirculación. La microcirculación es precisamente los capilares en donde dejan el oxígeno a las células y inmediatamente absorben el dióxido de carbono para transformarse en circulación venosa. Pero en este caso, cuando se obstruyen las arterias, pues ya no lleva el oxígeno a los tejidos, y un tejido o células sin oxígeno, estamos hablando de las células aerobias, se mueren, ¿verdad? Y eso es lo que la gente, en el caso de las personas diabéticas que llegan a presentar este tipo de patologías, dicen pues ya se gangrenó la pierna. Y sí, precisamente aquí es válido mencionar esto, que esta gangrena es la muerte del tejido, y esa muerte del tejido va subiéndose en una forma rápida y amenazando la vida de la persona. Pero en este caso las células anaerobias, que no necesitan oxígeno, les decía, con oxígeno pues se llegan a morir. Y hay varias patologías, por ejemplo las células anaerobias o las bacterias anaerobias, que proliferan en un lugar donde no hay oxígeno, por ejemplo en un tejido con gangrena, que generalmente es en las piernas, pues proliferan muchísimo las bacterias anaerobias, y con eso es posible que la infección se complique. Y si ustedes es importante mencionar que este tipo de lesiones en las personas diabéticas
que se presenta alguna infección en las piernas o en los miembros inferiores, esto tiene una razón de ser. No es tan frecuente ver un proceso infeccioso en las extremidades superiores, en los brazos. Se da, pero es con mínima expresión, ya que las piernas, la circulación que se encuentra en las piernas, pues es que no es tan fácil circular de las piernas hacia arriba la sangre. Entonces hay cierta dificultad y por lo tanto las complicaciones se presentan. Pero bueno, entonces comentábamos que si una persona tiene una infección anaerobia, pues sus antibióticos pues, son específicos. En este caso, les decía, ha habido patologías a nivel bucal en el que se proliferan las bacterias anaerobias, produciendo procesos infecciosos y que su curación, entre comillas, pudiera ser tan facilitada agregándole oxígeno, ¿verdad? Enjuagues de agua oxigenada diluida, enjuagues bucales y las bacterias se destruyen. Bien, entonces esto es prácticamente lo que podemos hablar. Hay muchas cosas de hablar de las bacterias anaerobias y de las bacterias gram positivas y gram negativas. Es gram negativas o gram positivas, porque hace muchos años, ¿verdad? Un científico con apellido Gram, ¿verdad? Demostró o hizo experimentos, ¿verdad? Que tiñó, ¿verdad? Y tiñó a unas bacterias con un azul de metileno, ¿verdad? Y hubo bacterias que absorbían el color, ¿verdad? Y estas bacterias pues eran diferentes a las bacterias que no lo absorbían. Y las bacterias que absorbían el color se les denomina gram positivas. A las bacterias que no absorbían el color se les denomina bacterias gram negativas, y estos producen también patologías diferentes, pero también pues son antibióticos diferentes para destruirlas. Es eso en lo que toca a algunos conceptos de las bacterias que pertenecen al reino Eubacteria, ¿verdad? ¿Y qué es el reino Archaea? Archaea significa arcaico, son bacterias que han sobrevivido en medios ambientes sumamente extremosos. Comentábamos esto porque se han hecho estudios en las zonas abisales marinas, ¿verdad? ¿Qué es esto? En donde hay en el fondo marino hay zonas que son verdaderos abismos que tienen una profundidad extraordinaria y que ahí también se encuentran ciertos volcanes, y hay volcanes que hacen erupción ahí en el fondo marino. Y ahí en esas condiciones se han encontrado bacterias que sobreviven, ¿verdad? a estos medios ambientes extremosos, y esas son las bacterias que pertenecen al dominio Archaea. En este caso del dominio Archaea, les decía yo, significa arcaico, son parecidas a las bacterias del grupo Eubacteria, pero tienen sus características que las hacen diferentes. Y en este caso, pues ya terminamos con el dominio Eucaria. Su nombre lo está diciendo, Eucaria, de eucariotas, que este dominio pertenecemos todos los organismos con células eucariotas, con nuestras características diferenciadas en cada una de las especies. Pero lo importante es ver precisamente que ya la división de los 5 reinos se engloba en estos famosos 3 dominios. Y en el caso de las bacterias, les decía yo, las bacterias del grupo Eubacteria, que son las que más proliferan en nuestro medio, en nuestro medio, ¿verdad? Que la mayoría son patógenas. No todas, esta de que son patógenas quiere decir que producen alguna enfermedad, pero no todas, porque hay bacterias muy importantes para la fisiología del organismo, como se denominan unas bacterias que son flora normal. Por ejemplo, en el intestino tenemos una flora normal, y que esta flora normal es precisamente que estas bacterias deben de estar pues en buenas condiciones para que nuestro organismo tenga ese equilibrio. Muchas de las veces se piensa, es una presión personal. Por ejemplo, hay en el mercado farmacéutico, gran cantidad de probióticos. ¿Qué es probiótico? A favor de la vida. Según estos probióticos, normalizan la flora intestinal normal. Y esto pues sí es cierto, pero desde el punto de vista
que vamos a suponer que alguno de nosotros tengamos alteración de nuestra flora intestinal, no necesitamos sembrar probióticos, nuestro organismo regenera esa flora intestinal normal, ¿verdad? No necesitamos ingerir probióticos porque de nada sirve. Y aquí cabe hacer mención que esa flora intestinal es como si fuera nuestra huella digital. Esa flora intestinal es exclusivamente de cada uno de nosotros, no hay otra que se parezca en cualquier otra persona. Bien, entonces es importante mencionar esto de la flora. Hablamos también de una flora, sí me interesa que se le mencione, por ejemplo, en este caso, aunque sea lo mencionamos, hay flora normal vaginal en los labios mayores del sexo femenino, ¿verdad? En la vagina, en los labios mayores, se encuentran unas glándulas que se llaman glándulas de Bartolini. Bartolini es honor a su descubridor. Y estas glándulas, ¿qué son glándulas? Son estructuras que van a segregar alguna sustancia. En estas glándulas se encuentran, adentro de las glándulas, unas bacterias. Volvemos a lo mismo, estas bacterias son benéficas para el organismo. Dentro de estas glándulas de Bartolini se encuentran unas bacterias que se llaman bacterias de Döderlein. Döderlein, volvemos a lo mismo, es en honor a su descubridor. Y estas bacterias de Döderlein sirven para que secreten una sustancia que le sirva a la persona para mantener sus órganos genitales limpios, llamémoslo así, limpios, que no tengan algún proceso infeccioso. Cabe hacer mención también que hay autores, ¿verdad?, que están a favor de que las personas se realicen duchas vaginales, dizque para aseo, y hay autores que sostienen que no es necesario. Lo más común, lo más frecuente, es que las duchas vaginales, cuando se realizan, arrastran las bacterias normales de Döderlein y se mueren, y la persona queda desprotegida y puede ser vulnerable a algún tipo de infección. Es por ello que hay autores que sostienen que no es necesario hacerse limpieza con sustancias a nivel de la vagina, ya que nuestro organismo, en este caso el organismo humano, desde el punto de vista general, pues tiene sus medios para mantenerse en un equilibrio adecuado. Entonces no es necesario, pero bueno, entonces cuando estas bacterias de Döderlein, ¿verdad?, se destruyen, pues la mujer queda vulnerable. A esto queremos decir que hay bacterias buenas, como son la flora intestinal, la flora vaginal, la flora bucal. También tenemos, aunque se ha demostrado que en la boca tenemos miles y miles de bacterias, ¿sí? Entonces es importante tener esta pendiente de que no debemos de utilizar algunas sustancias porque no es necesario. Lo mismo la limpieza de los oídos, ¿verdad? Nada más hasta donde alcancen nuestros dedos. Es sumamente peligroso el que dice que se limpia uno con esos dispositivos de cotonetes que se introducen hasta dentro del oído y según para limpiarlos, y es al contrario, ¿verdad? Porque el hecho de emplear el cotonete, la cerilla, el cerumen que tenemos a la entrada del conducto auditivo externo, lo vamos empujando hacia adentro y queda ahí almacenado este cerumen pegado a la membrana timpánica, y ahí se queda aglutinado, ahí se queda bien adherido a esta membrana, y no es posible sacarlo más que con una aspiradora o con lavado de los oídos. Pero por eso es importante que esta cavidad también de los oídos no es necesario limpiarlos, ya que nuestro organismo tiene los métodos suficientes para mantener esas cavidades tanto limpias como en una forma óptima. Entonces es importante ver que de los tres dominios, pues hay dos, como es la eubacteria, que son las bacterias que nosotros pudiéramos haber oído, tener conocimiento de estos, y la archaea, que esto significa antiguo, ¿verdad? Y que son bacterias que su hábitat es en ambientes sumamente extremos, ¿verdad? Y que esto desafortunadamente, y nada más para terminar esto, vamos a mencionar una bacteria que vive en nosotros en un ambiente sumamente extremoso.
nuestro sistema digestivo, nuestro estómago, está secretando continuamente ácido clorhídrico, ácido que quema. Se ha demostrado que si se extrae el ácido del estómago y se vierte en una moneda, lo corroe, porque tiene un pH de 0.8. Imagínense, es mucho, muy ácido. Sin en cambio, a ese nivel ácido se encuentran bacterias. Una de ellas es la famosa bacteria Helicobacter pylori, que esto es no necesariamente, no es un patrón, pero sí se ha demostrado que puede ser un precursor para llegar a padecer cáncer de estómago. Y también hay personas que llegan a tener un problema gástrico mientras se encuentre la bacteria esta que mencionamos, el Helicobacter pylori en nuestro organismo. Esa patología gástrica nunca se va a regenerar precisamente por esta bacteria, y hay que destruirla, y hay varios tratamientos, todos encaminados a destruir esta bacteria. Entonces es importante ver este tipo de situaciones, y jóvenes, ojalá y se les haya quedado algo en beneficio de ustedes, ¿verdad? Y queda en pie, ¿verdad?, algún tema que ustedes crean conveniente que podamos ventilarlo, pero pues con mucho gusto me lo hacen llegar y lo hacemos. Jóvenes, pues prácticamente estamos ya a punto de cerrar. Todavía no es oficial, no puedo darles una afirmación, pero estamos a punto de cerrar y ojalá no tengan problemas. Si tienen dudas, háganmelas llegar, y pues nos estamos viendo en las próximas clases o en los próximos días a ver qué indicaciones tenemos. Jóvenes, que tengan un excelente día. Muchas gracias por su atención.